Bienvenidos una vez más a Almísticamente. Bueno, seguimos el recorrido, estamos a full, palo y palo, como decimos por acá, profundizando con seres que considero que vienen haciendo un trabajo espectacular. En el día de hoy estamos con Dani Márquez de Soberbia Somos Todos. Como estábamos hablando hace un ratito, considero que es uno de los que le está poniendo, digamos, el cuerpo a no solamente el movimiento TP, sino también un montón de cuestiones que son satélites circundantes de la temática, porque hoy en día son tan o más importantes en el desarrollo y en los pasos de la evolución de la conciencia que tanto nos aporta en esta etapa del tiempo, del mundo, que pareciese que tiene como una espiral bien direccionada, o en vez de decir bien, vamos a decir direccionada notoriamente hacia una dirección que la están estimulando y bueno, personas como él, seres como él, eh, también están haciendo aportes a que podamos analizar el mundo, no solamente como el lugar en el que vivimos y cuáles son sus características, sino también la dinámica con la que lo podemos habitar más armónicamente. Así que bienvenido, Dani, y muchas gracias por venir. Bueno, maestro, no, gracias a vos por la invitación. La habíamos estirado un poquito, pero se dio, así que gracias, un placer. Sé que han estado los compañeros, muchachos también por acá. Y la verdad que te agradezco. A mí me gustan estas conversaciones. Me gustan porque van distendidas, ¿viste? No sé si va de informar. Uno puede tener información, por supuesto, en la cabeza, pero el momento o el concepto o la idea de profundizar. Yo que soy un loco ariano, digamos, ya uso un lenguaje, fíjate, astrológico, que en la dinámica voy tranquilo, papá, tranquilo todo el día. Frenar, como se dice, parar la pelota, ¿no? En el fútbol, es buenísimo para mirar, a ver qué está pasando, cuál es el recorrido, cuál es el alto al camino que uno va haciendo. Digo porque hablaste de dirección. Está muy bueno eso, porque yo lo doy. Si no lo sabe la gente, yo soy docente, digamos, porque soy técnico, y doy física hace muchos años, ya 13 años casi. Y cuando uno explica un vector, dentro de las magnitudes, ¿no? O sea, si la gente se acuerda, magnitudes eran las características o las cualidades físicas de los cuerpos que se puedan medir. Es decir, por ejemplo, la temperatura, la velocidad, la longitud, el tiempo, el cuerpo, la sustancia, ¿no? Y dentro de esas magnitudes existen dos clasificaciones, una que son escalares, a rasgos generales hay más, pero y otras que son vectoriales. Las escalares tienen que ver con que dependen solamente del valor, es decir, el cuánto, y la unidad. Por ejemplo, decir un ejemplo de magnitudes escalares es, no sé, 10 metros. Cuando vos decís 10 metros, estás hablando de la longitud. Perfecto, no necesitas decir más nada, que queda definida esa característica. Sabes que es una longitud de 10 metros. Ahora bien, cuando uno se mete con los conceptos de magnitudes vectoriales, las propias definiciones hablan de que no me alcanza con decir el número y su unidad. Un ejemplo de eso, y clásico ejemplo, es la fuerza. Y la fuerza, mira, a ver, justo tengo acá una hojita, así que la fuerza es una flecha. ¿Cómo se representa? Y con un vector. Una fuerza. Esto se llama vector. La gente se acordará y si no, uy, ¿qué es esta charla de que me empiezan? No sé por qué disparé para acá, pero arranco. ¿Qué es esta charla que se ponen a hablar de magnitud de esto de la escuela? Bueno, es que acá hay mucha información. Una fuerza es un vector y necesita 4 características. Intensidad, que es el tamaño, dirección, sentido y punto de aplicación. Fíjate vos cómo en física, que se enseña magnitudes vectoriales, está asociado un poco a la matemática, pero sobre todo, yo necesito esas 4 características. Y vos hablaste de la palabra dirección. Y hay una confusión muy grande, Luca, que ¿es lo mismo dirección que sentido? Bueno, no. Si yo defino magnitudes vectoriales, la respuesta es no. Ahora, de este vector, de esta flecha que está acá, yo le puse F, ¿cuál es la dirección? Bueno, la dirección, yo la respondo porque no estoy en la escuela,
La dirección es horizontal. Y el sentido, en este caso, obviamente, acá yo lo estoy mirando que va hacia la derecha. No sé cómo se ve la cámara, si está invertida, pero iría hacia la derecha. Entonces, fíjate. ¿Y el tamaño qué es? Y bueno, esta es una fuerza, no sé, de 10 newton, etcétera, no importa. ¿Sí? Newton es la unidad. Ahora, qué clave esto de la palabra dirección que vos dijiste. Que el mundo va en una espiral o en un sentido. Yo hice un dibujo lineal, ¿no? Porque uno puede ir en la misma dirección, pero en distinto sentido, o puede aparentemente ir en el mismo sentido, pero en distinta dirección. Y esto te expresa en una fuerza, porque después de esto se enseña fuerza, hablando de fuerza, porque yo te he visto hacer fuerza, pero a veces no. Fíjate, a veces usas todo el caudal en esos videos que haces. Y la fuerza es algo que vos, ¿qué es la fuerza? Mira, empieza la definición. Bueno, fíjate cómo se define. Todo aquello capaz de producir la modificación del estado de reposo de un cuerpo o aquello que es capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo o aquello que es capaz de deformar el cuerpo. 3 cosas puede hacer una fuerza. Cambiar, estaba quieto, vamos a decirlo así, bien vulgar, estaba quieto el objeto, le aplico una fuerza, se mueve y le aplico una fuerza y cambia de movimiento. O el objeto estaba ahí, o moviéndose o quieto, le aplico una fuerza y lo destrozo. Y fíjate vos que para eso requiere que haya una intensidad, por lo tanto voy a necesitar una energía determinada, una dirección y un sentido, y un lugar de aplicar, que eso la gente se olvida. Acá en este caso el vector que yo te dibujé, el punto de aplicación, obviamente, lo indica el punto de origen. ¿Y por qué digo origen? Y porque se llama así, origen. Y vos usaste la palabra espiral recién. ¿De qué origen venimos nosotros entonces? ¿Hacia dónde nos llevan? Viste que dice, ¿de dónde venimos hacia dónde vamos? ¿Cuál es el origen entonces? Es la pregunta. Y ese impulso que nos lleva, esa fuerza que nos impulsa, está, nos dejamos llevar, fluimos. No, pero me gustaba esto porque pasa mucho en los movimientos dentro de la disidencia, de confundir muchas veces dirección con sentido y de confundir origen con principio. Lo hemos aclarado un montón de veces, o al menos yo en mi canal, viste que yo, para la gente que no sabe, me dedico a analizar palabras. Analizarlo, muy sencillo, definición, 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 etimología, y ahí tiramos y vemos qué es, como esta conversación. Pero no es que es sin orientación, ¿eh? Fíjate vos que siempre se habla, y en el canal de Iru particularmente, le mandamos un abrazo, habla del directo a la deriva, pero no es a la deriva. Porque si vos tenés cosmovisión clara, vos tenés tu origen, o al menos partís de un lugar y vas hacia un lugar. Es decir, está, digamos, el punto de aplicación y de ahí zarpás. Porque si no, no hablas desde el lugar. Vos siempre hablas desde un lugar, estás ocupando un espacio. Y eso es lo que a mí me gusta, Luca, que vos haces. Enseñás a ocupar el espacio. Yo te he visto en los videos. Uno puede a veces ponerle like o no, a ocupar el espacio. Entonces, de ahí estás. Esto de muchas veces pasa, ¿no? Yo no tengo ideología, yo no tengo doctrina, yo no tengo cosmovisión en este mundo, ¿no? No es cierto eso. Si usted dice eso, la doctrina, la cosmovisión y la ideología la impone el mundo que impulsa un propio movimiento que vos decís, una dirección. O sea, usted está yendo hacia donde el mundo dice entonces, naturalmente, porque usted está en un lugar, no puede evitar tener un lugar, no puede evitar ocupar un espacio. Esto, de lo más vulgar a decir, yo en este momento estoy acá ocupando el espacio y no está, estoy yo, no hay otro. En este momento podría haber alguien sentado al lado mío, pero no está en mi mismo lugar, lo mismo que vos. Desde eso vulgar que se entienda, me hiciste acordar porque hay tanto que no nos los enseñaron así, también por la dinámica. No te digo que yo me voy a poner a hablar así en la escuela, pero que uno cada tanto tira pinceladas de la importancia de comprender el concepto de fuerza y no confundir dirección y sentido. Porque eso, para terminar y te doy paso, tiene que ver con el propósito, la identidad y el destino. Buenísimo.
Listo. Me quedó súper claro por dónde tenemos que ir de las infinitas posibilidades eh, que como estábamos hablando ayer con una chica licenciada en psicología que vino y yo le decía que por una de mis naturalezas, creo que no es la única, pero el tema de la lateralidad biológica, siendo zurdo, siempre me tiende a la utilidad de las cuestiones. Entonces, desde algo cotidiano como comer y me doy cuenta que no hay un cubierto y tengo una criollita al lado, levanto con la criollita porque estoy enfocado en la función de las cuestiones. Entonces, eso con el tiempo me ha dado quizás un criterio o una, no sé, habilidad de que no se me escape el objeto imaginario y, y empezar a hablar de una cuestión y terminar hablando de cualquier otra sin sentido, o que si estoy tratando de transmitirle un concepto como docente a alguien o estoy hablando con alguien, eh, que no nos vayamos de ese concepto y que podamos profundizar y sobre todo que le sirva a quien está escuchando o a quien estoy queriendo, digamos, transmitirle ese mito, transmito, eh, para que le sea útil en la vida y que lo pueda aplicar eh, a su cotidiano. Entonces, eh, esto de, que es un concepto griego, ¿no? El destino como origen, o sea, ver el destino en el origen, entendiendo que es una naturaleza circular y que uno eh, no podría pretender un destino armónico si el origen desde el cual plantea sus acciones no es armónico. Claro, no es que no puede hacerlo, pero quiero plata, fenómeno, eh, la voy a robar. Entonces, ¿la voy a obtener? Si paso los obstáculos, probablemente sí. Pero el destino consiguiente probablemente no sea armónico. Y si por otra vía, recto pensar, recto actuar, recto sentir, consigo, recto hablar, por supuesto, consigo esos recursos, ya sea dinero o cualquier cuestión, bueno, estoy poniendo en marcha una estructura que va a tener muchas más probabilidades de ser armónica si lo consigo íntegra y honestamente, ese recurso, llámese dinero o cualquier cosa similar, que si invado el territorio del otro, que si agredo al otro, que si me hago amigo de lo ajeno. Entonces, todos los conceptos, y esto va a la pregunta, eh, quizás como para abrir, porque sé que no te vas a quedar ahí, pero que es una pregunta usual, digo, en quien se introduce, por ejemplo, en el movimiento TP a puntillas, pero no entiende en qué le puede modificar ese nuevo origen de pensamiento, esa nueva concepción, en qué le puede modificar, como dijo Iru, para bien, su vida, la nueva cosmovisión, o en el cotidiano, no por una cuestión meramente filosófica o si se quiere científica, sino en el día a día, como punta de ovillo, cómo le puede empezar a modificar su vida para bien. Bueno, vos usaste la palabra recto varias veces, ¿no? Como la tierra. Como dicen por ahí algunos para evitar la censura le dicen tierra recta. eh, Mirá, el tema es que yo creo que más que respuestas, para mi punto de vista, yo una vez lo dije, la gente busca respuestas en lugar de hacerse mejores preguntas. Y esa pregunta, o sea, no más preguntas, mejor pregunta, ir mejorando la propia pregunta y es, ¿y cuántas cosas harías, si te preguntas, cuántas cosas harías o dejarías de hacer
si supieras que hay un mañana, después de la muerte física, ¿no? Pues, se me permite así. ¿Cuántas cosas? Porque ¿cuántas cosas haces hoy o por ese motivo? Y ahí es donde empezamos a hablar de cosmovisión. O sea, eso es. Si la Tierra plana, si el terraplanismo, porque no es lo mismo, la Tierra plana en realidad es el análisis científico. Objeto de estudio, Tierra plana y qué sé yo. Pero de ese objeto de estudio resulta que empieza a implicar más dudas que certezas, en el sentido de que no conozco la medida total, no conozco la profundidad, si uno es genuino, ¿no? No conozco qué hay del otro lado, en términos físicos. Entonces empieza a pasar que la persona destila dos opciones generales, eso es lo que he visto dentro de ya de 10 años del movimiento. Una opción de eso, no conozco, entonces hay un límite verdadero, real, y llegar al borde es imposible porque etcétera, etcétera, entonces, y el límite superior, inferior, lateral. Por lo tanto, estamos encerrados, dice alguien. Opción 1, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Opción 2, veo que el límite, veo que hay entonces una obra, porque nos vemos obrados y hay obradores, y esto no fue de una cuestión de simplemente un evento casual donde evolucionó y qué sé yo. Entonces hay una creación, que se usa la palabra demiurgo, pero demiurgo significa hacedor, ¿no? Hay un hacedor, un demiurgos, un creador, una creación, una obra. Como toda obra, esa obra tiene un objeto, un sentido. Entonces, la persona esa, en la principio, busca se siente encerrado. Y en la otra opción se siente parte de un propósito. En los dos casos hay propósito, porque estar encerrado tiene un propósito también. Digo esto porque es dentro de la, como se dice, la campana de Gauss, ¿no? Que es donde caen generalmente la mayoría de las opciones, se destilan dos cosas, ¿eh? Yo he visto ya después de 10 años, o estamos en una obra, en la dualidad, creada con un propósito y hay que buscar al verdadero Dios o cómo es este mundo para encontrar el sentido. De ahí vos estás hablando de un lenguaje germánico, como la puesta de sentido, como el sentido biológico de las cosas, de la naturaleza. Y del otro lado hay una obra creada donde hay un propósito de otros, donde a mí no me invitaron a la charla a firmar el decreto de cómo iba a ser las leyes. Porque hay también, las leyes están, pero no las inventamos. Sin embargo, tenemos o pensamos o suponemos que tenemos la capacidad de sortear esas leyes. Todo esto para decirte que, de acuerdo a esas dos percepciones, es qué postura vas a tomar. Ahora, no hay dos opciones nada más. Uno puede entender la de que hay una obra y vos dijiste, mira, yo voy a pragmatizar, va a decir, voy a objetivar esto en esa obra, aunque yo me sienta que no tengo, que estoy limitado, que hay un domo, como se dice, que es conceptual, no físico. Entonces, ¿qué le cambia a la gente? Y ahí empieza la pregunta. En principio, hoy lo que yo veo es que la doctrina imperante no tiene propósito. Aunque diga que el propósito es el dinero, ese propósito es un uroboros, el dinero para volver a consumir, para volver a tener dinero, para seguir consumiendo, entonces que se come a sí mismo. No hay un propósito trascendental, como se dice. Entonces, una de las respuestas es, mirá, yo me di cuenta, sea que caigas en cualquiera de esos dos elementos, estoy hablando de los extremos porque puede haber una tercera posición, de hecho la hay, mínimo te hace volver a preguntarte. El cuestionamiento de la cosmología te hace volver a preguntarte, no a responderte. Che, ¿y qué carajo otra vez? Cuando yo era chico me dijeron que era este el propósito, que no había. ¿Qué carajo hacemos con esto? ¿Quién soy? Otra vez, la misma pregunta de siempre. ¿Qué somos? Hay un montón de quién, qué, para qué. Porque obviamente yo soy hombre diestro, Luquita, te has dado cuenta rápidamente, ¿no? Así que soy zurdo. Biológico. Ahora, entonces, eso para mí lo que hace el cuestionamiento cosmológico es volver a refrescar, en vez de darte una respuesta, volver a refrescar las preguntas trascendentales del hombre, del ser humano.
Tal es que cuando investigás al enemigo, ponele, para poner un nombre, cuando investigás, estoy justo de militar encima, cuando investigás al que te enseñó la doctrina imperante, te das cuenta que ellos tomaron esa opción de decir que este mundo es casual por temor a tener que tener una responsabilidad en el mundo. No vaya a ser que seamos el centro de la obra o del cosmos, porque entonces las cosas se hicieron para nosotros, por y para nosotros. Y eso, y ese por y para nosotros, requiere una responsabilidad tremenda. Una vez lo dijo Rafa Currao, porque me lo acuerdo de él, sé que lo han dicho otros, pero vos pasaste de ser inquilino a propietario. Si vos aceptás que esto es porque sos inquilino, porque bueno, y tan inquilino sos en esta obra imperante que no te importa si destruís todo, ¿te das cuenta? Sí, total, ¿qué importa si destruyo todo? Si total yo no soy de acá o soy un inquilino, esta no es mi casa. Simplemente nací acá, pero en realidad hay algo superior, yo tengo que volver a, y ahí está la cuestión de la cosmovisión. Ahora, si sos propietario, te vas a preocupar y vas a tener que tener una responsabilidad, algo que la gente hoy, Lucas, para mí escapa, incluso para ser referente e incluso para hacer un directo como este. Yo creo que lo que hace a las personas es volverle a hacer las preguntas, no es una, de una manera más profunda, ya con un recorrido hecho, e invitarlos a la responsabilidad una vez más. Aquella que nos dijeron que no había, porque la gente no quiere tener consecuencias. Quiere evitar una de las leyes fundamentales de este mundo, que es la causa y consecuencia. Entonces quiere ser referente, sea conspiranoico o no, y decir una barbaridad, como que posiblemente estoy diciendo yo, sin que haya consecuencia. O ser un gran informador de la conspiranoia e inflar un egregor del miedo constantemente también, sin que haya consecuencia. ¿Cuántos que hay Pero de también, esos? es que, ¿cuántos políticos no serían políticos si hubiera consecuencias? Porque una decisión de equivocarse o no tiene que tener una consecuencia, porque no es tal cosa como, bueno, tomo una decisión y me equivoqué, pido perdón y me equivoqué. Juan Domingo Perdón decía una vez algún video de Capusotto, me equivoqué, pero en ese equivocar hay gente que murió, porque se quedó sin comer, porque se quedó sin laburo, porque se desesperó, porque se suicidó, lo que sea, ¿no? Por una decisión política, digamos, de un magistrado. Entonces yo veo eso, el debate cosmológico de la Tierra sí importa, la forma de la Tierra sí importa, que de hecho ese es uno de los nombres de un próximo evento, para que lo sepas, tiene que ver con eso. A entregar las preguntas profundas que te hiciste antes, pero no las respuestas, y volverte a traer la responsabilidad que siempre tuvo que haber. Pero no porque el mundo me lo impone, no, una responsabilidad voluntaria. No porque soy padre, o porque soy madre. No, y ahora soy responsable porque soy madre. Entonces no fuiste responsable vos. Está todo bien, pero entonces eso algo es externo. Ahora soy responsable porque tengo a alguien con... Ahora entonces, no había responsabilidad voluntaria, verdadera, que inicie justamente en vez de la voluntad, que inicie de la fuerza propia. Yo creo que va por ahí. Pero eso después, mira, estamos preparando una conferencia de los 10 años del terraplanismo para que sepas, para que la gente sepa, que va a estar estructurada dentro de una obra alquímica, ¿no? Y la primera etapa es justamente ese dolor ante el engaño. Viste que siempre se dice el dolor ante el engaño del otro, que me enseñó esto, me enseñó lo otro, que sería el anigredo. Y después está el albedo, como una segunda etapa, una vez que me di cuenta del engaño, que se quebró algo adentro, voy a la información alternativa, voy a buscar en esa sed de información, de conocimiento, que sería el albedo. Ahora, ¿qué pasa si yo me quedo ahí?
vuelve a la Nigredo. En lugar de ir hacia las Citrínitas, donde ahora aparece el verdadero fuego, por eso se empieza a poner amarillento, el metal, si se quiere, o el emplomo en este caso, y ver y ser probado en el fuego para lograr la rubedo, ser probado, mucha gente cuando es probada vuelve a la Nigredo. Tocaste el punto clave, ahí lo tocaste. ¿No notás vos que ahí pareciese que hay un punto límite en el psiquismo de las gentes, en donde está todo bien hasta que tocas el paradigma imperante que lo rige? Puede ser la política, puede ser la economía, puede ser la ciencia, puede ser la religión, o cualquiera de sus programaciones de calabozo que se desprenden de ahí, como tentáculos. Entonces, viste, el paradigma no es el problema, es lo que por ese paradigma, cual programación de calabozo, en su esplendor, lo limita, le hace rebotar o sea, al estado anterior. Entonces, está todo bien hasta que le decís que la Tierra es plana. Está todo bien hasta que le decís que los dinosaurios nunca existieron como tal. Está todo bien hasta que le decís que la evolución como tal no existió, ni existe. Está todo bien hasta que le decís que los virus no existen. Está todo bien hasta que, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí pareciese que está el punto de inflexión para ver si pasa su prueba. O al menos yo lo percibo así, y me doy cuenta de que ahí sí hay una, pareciese, no sé, sin ser radical, ¿no? Pero digo, pareciese que ahí hay una gran diferenciación entre el verdadero caminante, el que sabe que la verdad es un concepto mutante que va actualizándose, porque nosotros hace 10 años estábamos segurísimos de lo que era la verdad así, y hay 10 años después ahora, viste, estamos actualizados, y quién sabe dentro de 1, 2, 3, 4, porque ya decir 10 es una locura. Pero, ¿no has notado eso? Que cotidianamente, y más hace tanto tiempo en el movimiento, de decir, ¿cuál fue digamos, tu valor interno a través del cual te diste cuenta que vos, como le decía David Bond a Krishnamurti, que siempre lo repito, pero era como que David Bond, viste, lo acribillaba con preguntas a Krishnamurti y Krishnamurti le respondía, pero al final le decía, bueno, pero investiguemos juntos. Como diciendo, si tantas ganas tenés, esto que decías de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué función ves que cumple esa limitación que hace que la mayoría vuelvan al estado anterior? Si ¿Por es qué que me gustan consideras que es estos así. directos? Luca, no, pero te voy a contestar. ¿Por qué me gustan estos directos? Porque yo pues me escucho a ver si yo dije algo en serio. O si lo puedo decir mejor. O si tenía claridad ese día. ¿En qué sentido? Las preguntas, cuando esta conversación en nosotros dos es distinta, pero cuando alguien está, bueno, a ver, explícame, vamos al ejemplo de la Tierra plana, si querés. Bueno, si la Tierra es plana, entonces explícame, la persona no está queriendo aprender. Quiere que vos le contestes para ver si sortea el filtro del temor que él proyecta, que si están todas esas respuestas, entonces él tendría que cambiar de postura. Él te está haciendo esas preguntas que él se preguntaría para que vos se la responda en vez de buscarla a él. Investigá. ¿Qué me haces todas esas preguntas si yo tengo mi respuesta? Porque si el otro tiene esas respuestas, ahora, ¿sabe qué pasa? Esas preguntas siempre son las mismas. Por lo tanto, ni siquiera son preguntas propias. Por eso yo hablaba de mejores preguntas. Siempre son las mismas. Eso demuestra que hay una programación. Y entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el día y la noche? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿Dónde está el borde? ¿Qué altura tiene el sol? ¿Qué tamaño? Son preguntas biológicas, te podría decir.
Lo que quiero decir con esto, ¿por qué me gusta esto? ¿Sabes qué pasa? Vos dirías, ¿y para qué está eso? Y porque por eso está la alquimia. A veces a mí me gusta que me pregunten eso para ver si estoy capacitado, Lucas, como vos seguramente, y como todos los que están del otro lado, los que tienen intención de mejorar, a responder al leviatán que te quiere volver a hundir al Nigredo, que te quiere volver a llevar. Muchas veces podríamos decir, ¿sabés qué pasa? Está el otro. Y vos decís, ¿qué estás diciendo? ¿En serio vos me estás diciendo que hay gente en realidad que está ahí? No, no, no es la gente. Es un programa que emerge en una conversación familiar o en el barrio, donde alguien expresa ese programa, que no es de él, porque son las mismas preguntas, para ver si vos estás capacitado, después de haber hecho el propio análisis, para responder a eso y estar más allá, vamos a decir, y por encima de lo que el sistema vuelve a presionar para ver si te caes. Porque lo que está haciendo la persona esa constantemente no es querer aprender, es buscar a ver si tropezás en alguna de las respuestas. Viste que siempre te vienen preguntando, que esto que vos me citaste recién, lo de Krishnamurti. Krishnamurti le estaba, un poco más faltaba que le diga, pero ahora vos me estás queriendo hacer tropezar o querés saber qué pienso yo. Y si vos me querés hacer tropezar, en realidad no sos vos, es ese arquetipo psicoideo, diría Jung, es decir, ese egregor, ese inconsciente colectivo, probando el fuego del individuo, va a decir la piedra del individuo, a ver si está capacitado para sortear ese elemento. Entonces a veces parecen con ese objetivo esa gente también. Pero también, desde el lado del que pregunta eso, que es una pregunta que todos nos hicimos, pero yo particularmente, capaz que porque soy una persona que no me gusta preguntar en el sentido de primero quiero saber yo, para saber si no estoy preguntando una boludez. Entonces investigo yo primero, también ¿viste? Te pasa uno medio racionalista. Entonces, capaz que a veces uno no Me hace pasa esa lo mismo, pregunta, me pasa lo mismo, ¿viste? ¿sabes? ¿Viste que? Sí, sí, sí. Entonces, también esa persona hace esa pregunta porque si me la responde, dice el otro, entonces yo tengo que hacer eso. Entonces voy a buscar más y más y más preguntas, no mejores. Por eso el sistema, siempre decimos nosotros, te da una cantidad de elementos para que vos respondas un montón de preguntas. Y nosotros decimos, pero pará, si el cisne negro dice que basta un contraejemplo, hacer una pregunta basta para derrumbar todo un sistema, que era la curvatura geométrica. No, porque bueno, entonces, ¿cómo me explicás? Bueno, sí, entonces, ¿y cómo me explicás? Yo te lo explico, maestro. Yo te lo explico, pero una explicación no es más que eso. Explicar una cosa es como un periodista que puede explicar un robo. Explica el tipo. Ahí se ve, ahí total, porque ahí se ve esta trillada como tantas otras frases. La de lo importante es el recorrido y lo que y nos llevó a llegar a esa respuesta o a tantas otras respuestas de recorrido, de por ahí de ensayo y error o no, pero digo de una consecución de respuestas espectaculares para nuevas preguntas y tal, y que te hace valorizar eso. Y lo que vengo viendo es de esa puntualidad, de la curvatura y tal. Primero que los objetos que se alejan, y que de a poquito, como decían en uno de los directos de estos días, viste, es como que por lo de Iván Martínez y tal, que viste, de a poquito está surgiendo y de a poquito ya no la pueden tapar, no pueden tapar ese sol con ese dedo y tienen que ir aceptándola y tienen que ir aceptándola. Pero ahí tenés un claro caso, porque de ejemplo no tiene nada, pero tiene un claro caso y de un loco que tiene redes muy, muy populosas y toda la movida, que no, no, no puede aceptar, no puede aceptar porque, y no digo que no tenga recorrido, porque tampoco es tonto, pero no puede aceptar. Y como me dijo un amigo una vez, para cambiar primero tenés que aceptar. Si estás dispuesto a aceptar, quizás puedas cambiar, pero si no estás dispuesto a aceptar, entonces, ¿qué punto de inflexión, no? Que aunque vos le das la respuesta directa, empírica y con un recorrido impresionante, aún así no cambia de opinión. Vos decís,
que en el fondo es el mero miedo a ceder esa posición a una costumbre de tantos años de decir que algo es así y que es como una disonancia cognitiva violenta que vos le planteás con esa respuesta. Entonces es el mero miedo. ¿Por qué el loco no puede decir ahí nomás en el directo con los pibes, con, con Enrique y con David? ¿Por qué no puede decir, che, loco, me hago TP? ¿No? Sería tan loco, ¿no? Eso como diciendo, ¿no? Que tiene millones de seguidores. Che, me hago TP. Que lo diga ahí. Imagínate la bomba mística que sería eso, ¿no? Claro, si tienen razón. No les pude contestar una. Lo que contesté yo con pinta de empírico, con pinta de coherente, tiene cero coherencia. Lo digo acá en público. Me hago TP. Listo, cerramos el directo, muchachos. Nos vemos la próxima. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa algo así, no? ¿Por qué? Ahí voy a la segunda parte de lo que vos me habías preguntado. En principio te contestaba lo de un intento de contestar esto de que la otra persona pregunta. Bueno, ¿por qué? Hay un libro que expresa eso como los símbolos sagrados. Si el objeto de estudio o el sujeto es para vos un símbolo sagrado, va a haber esa reacción, porque es sagrado. Y lo sacralizante no es fácil. Fíjate lo que le pasa a muchos que, o sea, ¿qué es lo sagrado? Vamos a decir, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar una frase que te vas a dar cuenta. Con la salud no se jode. Es como un tótem. Eso es sagrado. Fíjate, la salud no se jode. Eso es una expresión sacralizante. Con mi vieja, que yo te dije hoy off the record, con mi vieja no se jode, también es sacralizante. No digo que estén bien o mal, ¿eh? Ahora, claro, ahí vos lo entendés. Pero ¿qué pasa con un objeto como la Tierra, que para vos fue o será sagrado? Si vos tuviste un arraigo extremo y lo sacralizaste, es muy difícil bajarte de ahí. Porque vos tendrías que bajar al ídolo que está ahí, que en este caso es un objeto de estudio, un objeto de culto. Entonces esa es la reacción de la gente. Por eso ellos lo que hacen es presentarse eso constantemente de una forma mística, épica. Universal Chan, entonces toda una imagen para que vos lo sacralices. Porque si por a vos es simplemente un objeto lúdico, como que es otra expresión, ¿no? Es otra tipología, eso es un elemento de juego. Un elemento de juego, es lúdico. Entonces lo puedes cambiar, dar vuelta. Estoy jugando con esos elementos. Que también no digo que esté bien eso. Simplemente. Ahora, la gente reacciona así. Por eso te contesto tanto lo de Iván y esto respecto a la esfera. Porque si vos le estás tocando un símbolo sagrado a la persona, el proceso de la persona es que se retira un Dios interno, aunque piense que no es un Dios. Hay un Dios que le estás bajando de ahí. Y la familia es un ejemplo de eso. La familia es un Dios, el primer Dios. Papá, mamá, los hermanos, el primer Dios. Entonces, ¿cuántos dioses manejamos constantemente? Digo porque Jehová en la Biblia decía, no tendrás otro Dios delante de mí. Nunca dijo que no había otros. Me da risa eso. Nunca dijo que no había otros. Dijo que no los tengas delante de mí. No dijo que no había otros. Dijo que él era el único, el mejor. Me suena a un muchacho ahí que preside Argentina, ¿no? Que el mejor de historia y todo eso. Con esa mística que manejan, fíjate, porque es una mística. Vemos después quién la compra, pero es una mística. Muy bien. Entonces, la clave está en esos símbolos sagrados. A mí no me costó, ¿vos sabés? Porque yo era cristiano, en ese momento muy cristiano, extremadamente cristiano. Y como tal, para mí el símbolo sagrado era esto. Por lo tanto, si acá decía que la Tierra era plana, que lo dice, entonces esta es la verdad. Fíjate vos cómo yo entré. Si acá decía que hay una obra creada y uno fue creado para la que sea, ¿se entiende? Estoy hablando en general de Génesis, sobre todo, no toda la parte donde habla específicamente del mundo
Y que yo de chico me preguntaba, ponerle un poco más, 9 años, y ¿cómo es que la escuela me enseña un antagonismo respecto a este otro libro que es el opuesto? Porque en uno de los textos habla de que hay alguien que para el sol y para la luna. ¿Cómo para el sol y la luna si no es lo que se mueve somos nosotros? Entonces, fíjate, yo para refutar ese símbolo sagrado, lo usé con otro. Ahora, después tuve que sacudir este símbolo sagrado, que fue terrible también. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay que tener símbolos sagrados? Sí. No digo que no, es inevitable. Por eso somos diferentes, si se me permite, a los seres animales. Somos sacralizantes, por eso tenemos símbolos, ¿no? La germánica explica muy bien. Los hechos reales y los simbólicos. Pero que si ese símbolo es tan profundo, ahí ya pues el DHS, viejo, sagrado, lo sacro. Entonces eso es lo que le pasa a la gente para mí, Lucas. Es muy complejo para las personas bajar un ídolo como el dinero. ¿Cómo ves? Y eso tiene que ver mucho con la moral colectiva. Y cómo la esfera es el símbolo sagrado por excelencia del cientificismo. Y el cientificismo es hoy el juez de la verdad. Porque hoy te dicen, y esto es científico, y si no es científico, ¿qué pasa? ¿Qué me importa si no es científico? Yo sé que es verdad. No, que si no es científico, tal es que nosotros inicialmente arrancamos todo el tiempo, digo, en el debate cosmológico, queriendo decir, pero esto es científico, ¿eh? Fíjate, ¿por qué? Porque hoy es como que si le hablas al Dios de la ciencia y te toma y te dice, sí, te acepto, bienvenido, porque aceptar es abrir la puerta, ¿eh? Obvio, si no aceptaste, está la puerta cerrada. Aceptar es abrir la puerta, después vemos si me transformo. Vos me tocás la puerta, aceptar es abrirla, después vemos si los testigos de Jehová me convencen que me golpearon la puerta. Pero yo aceptar es abrir. Ese lleva un paso. Este muchacho el otro día tuvo que aceptar. Después vemos si le va a costar dando vuelta, porque si su estructura como visional está basada en esa esfera, y claro, ¿cómo va a tratar va a tener que resignificar, es decir, volver a asignar, cambiar el signo de tantas cosas? ¿Y cuánta energía se necesita para eso, Lucas, en la mente? Es toda una estructura cultural. ¿Cómo haces para cambiar de signo? Y el signo, ¿sabes qué es? El sentido. A la flecha. ¿Cómo haces para cambiar el signo de tantos elementos que penden de esa bola? Y claro, voy a defender la bola. Y eso es algo natural. Natural, porque capaz que ni siquiera la bola es lo sagrado, sino los sagrados son los extraterrestres. Entonces, pero la bola es la que me sostiene eso. Y ahí aparecen los famosos enlaces. Esto tiene que ver con esto y esto tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué hace el sistema? Que lo hemos explicado un montón de veces. Te crea enlaces justamente para que nunca llegues al origen, al foco, al kit de la cuestión. Entonces, hay gente que te dice, si vos no me explicás cómo funciona el vuelo de Sydney, de Santiago a Sydney, entonces la Tierra es esférica, fíjate. No, maestro, pero es increíble. El tipo te pone, fíjate vos, te pone una regla de él, en ese umbral, que si yo no le explico eso, entonces, bueno, no, maestro, lo que está haciendo es ponerse como una especie de poner un candado a la puerta, débil, que en realidad es propio, interno, para evitar tener que resignificar todo lo otro. Y eso me causa mucha gracia, ¿no? Porque como si las cosas dejaran o no dejaran, serían o no si yo me le pongo un filtro, un límite propio. Bueno, ahí te das cuenta entonces que el límite es propio, no es general. Por eso te decía, o sea, dependiendo el caso, el límite va a estar en tal o cual lugar, ¿no? Pero digo, no hay, vos pensás y obviamente Babilonia influyente mediante en la sociedad, ¿no? Porque tampoco es no culpar, pero porque poner la culpa afuera hoy ya cada vez más entendemos que
poner la ficha en un lugar, no sé si incorrecto, pero que es mucho más desgastante, es mucho más enriquecedor aprender a mirar para adentro con los referentes y herramientas que uno vaya aprendiendo, sin negar que el afuera tiene una influencia notoria, como le dice Tommy Lee Jones a Will Smith en la de Hombres de Negro, cuando le está planteando meterse en los hombres de negro, lo que muestran que es en esa película los hombres de negro, ¿no? Y le dice, ¿por qué no decirle la verdad a la gente? ¿Por qué de todo esto que me mostraste? Y le dice, porque el individuo es inteligente, la masa es tonta. Entonces, como diciendo, esto del límite, quizás el problema sea que no se sabe pensar, por eso decía lo de la influencia externa que estimula el no saber pensar, o la degradación del pensamiento, que el otro día me mostraban un promedio de cuántas palabras maneja un ser de a pie común y corriente. Cuántas palabras maneja ir un promedio de 300 a 500. Entonces, tu marco referencial y tu léxico es tan limitado que la capacidad que tenés de retraducir ideas, pero no hay concepto y no porque la respuesta sea meramente intelectual, pero por algo existe la intelectualidad, ¿no? De decir, si no me explican, que es fácil de explicar, no sé, Tolendo Tollens. Entonces, viste, no hay concepto de pensar con esos códigos, no todos, lo suficientes y sencillos como para aprender a pensar estrategias para superar mis limitaciones y no quedarme con respuestas de base como este caso que ponías vos ¿viste? De como no me explicas esto, todo lo otro que me explicaste lo descarto totalmente. Y vos ya le mostraste el cisne negro en la no curvatura, ya le mostraste el cisne negro en un montón de cuestiones más. Depende del día, ¿viste? Qué tema, o depende de la persona por dónde entras. Pero busca ese punto que no, porque yo creo que a todos los TP nos pasó que nos damos cuenta de que no sabemos tanto como creemos y a la hora de argumentar el paradigma nos han dado vuelta como una media, gente que sí está capacitada en su campo, entonces ahí te acribilla porque realmente vos no tenés claro cómo argumentar física, química, geográfica, arquitectónica, estructuralmente todas las preguntas. Entonces terminás deprimido porque te dejaron en ridículo quizás. Y es parte del aprendizaje. Pero lo que te preguntaba es, ¿no pensás que no digo que sea la única, pero que una de las cuestiones en esto que sería mirar para adentro es aprender a pensar con herramientas que nos enseñen a optimizar, a mejorar ese pensamiento, para aprender de las preguntas también, y no solo de la respuesta. Aprender a hacerse preguntas. Claro, lo que pasa es que, mira, tiene que ver con eso que vos decís del lenguaje. Wilhelm te decía, tiene que ver con esto, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Pero después, simultáneamente, tenés dentro del ambiente de la investigación, todo eso, que la mente es un problema. ¿Viste que te pasa mucho? Pasa esto de que, no, eso es un problema de la mente, esto es una proyección de la mente y qué sé yo. Y lo tiran como a bajar el precio. Lo que me causa gracia es como queriendo negar una parte del... Si es una proyección de la mente, pero igual existe. Yo no estoy diciendo que no lo... Pero esa afirmación no dice nada. Esto es una proyección de la mente, la Matrix. Bien, pero estás viviéndola. Por lo tanto, mirá qué poder tiene la mente. ¿Cuál es la conclusión de decir que es proyección de la mente? ¿Decir que es falso? Pero si después al otro día te duele la panza, al otro día te tuviste que vomitar, al otro día te duele la cabeza, al otro día te peleaste con un primo, o al otro día te comiste un asado, o un helado, o una ensalada riquísima. Por lo tanto, esa proyección es real. Entonces, a mí me parece que pasa mucho. Ahora, qué casualidad
qué casualidad que se le pega a la mente. ¿Por qué digo qué casualidad? Porque ¿qué era la mente en el carruaje de Gurdjieff, Luca? ¿Te acordás? Era el conductor. La mente, o la imagen esta creo que de India, ¿te acordás de... me sale el nombre, che. De Arjuna. El de Arjuna. Es la mente. La mente es el conductor. Y si el conductor no tiene lenguaje, el conductor no tiene vías alternativas de circulación. Me metís en mi campo, que es la seguridad vial, la circulación vehicular. Si el conductor no tiene un campo amplio de lenguaje, es decir, que puede ir excitando distintos nodos en esta famosa estructura, pues suponete una estructura, ¿te acordás? Hay un libro que lo explica así, es la estructura esa cúbica, ¿te acordás? La estructura atómica, cúbica central en el cuerpo, donde cada nodo, ponerle que es, cada nodo es un concepto o un elemento a asociar. Entonces vos tenés este elemento que está acá y se conecta con un enlace que lo puedo hacer a través del lenguaje. Pero a su vez este se puede conectar con este otro y este con otro. Cuanto más chico es esa estructura, pensemos que el conductor tiene menos maniobrabilidad, menos opciones para llegar a ese destino. Y encima se le pega a la mente, justamente, que es el que conduce, que los griegos llamaban nous, que es el que conduce al espíritu y utiliza la energía del alma para ir hacia ese propósito y ese destino. Claro, cuanto más acortado está ese lenguaje, más se acorta el mundo, menos opciones tiene, menos dirección. Porque ¿qué es el conductor? Busca las direcciones. Cuando buscas una dirección, bueno, en La Plata no sé en Quilmes, pero cuando buscas una dirección acá necesitas 2 coordenadas, ¿viste? El nombre de la calle y la altura, al menos en Neuquén, en La Plata, que son números, pero 2. Hasta en este caso 3, fíjate vos, los muchachos, ¿no? Entre 13 y 14 y la diagonal, pero siempre son generalmente 2 coordenadas en un plano, fíjate vos. ¿Por qué 2? Porque uno ubica básicamente el X, si mirás el plano de arriba, y el otro el Y. Ahora bien, si el conductor tiene escasez de lenguaje, que es lo que pasa hoy, ¿por dónde va a ir? Y si el lenguaje es el aprendido por el que el sistema te impone, porque el lenguaje es aprendido, porque nombrar las cosas sí es aprendido, eso forma parte de la estructura cultural. Lo que no es aprendido, lo que no se puede, hay cosas que, como se dice, ¿no? Esta frase de que se pueden enseñar, y hay cosas que no se pueden enseñar, pero se pueden aprender. Lo real lo aprendes vos. Vos le puedes enseñar desde la mente a la gente, o incluso mostrando, pero después la persona lo tiene que hacer. Y hay cosas que vos vas a poder aprender, pero nunca enseñar. ¿Y cómo aprendes esta profundidad y esta verdad trascendente? No, si eso está dentro tuyo. Como decía Soda Stereo, ¿no? Cerati, te doy todo y siempre guardo algo. Ese algo es propio, e incluso para las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Lo que está pasando es que justamente volvemos al principio de la charla. No hay dirección porque no hay propósito. Y además se limita a ese conductor que es la mente, que es el lenguaje, que es la capacidad de interactuar y de conectar ideas para que tenga capacidad de maniobra. Pero si solo le dicen que puede ir por acá, que es lo que yo le explicaba, me acuerdo a los chicos alguna vez, que yo le decía que nosotros chicos no tenemos un problema de que ustedes entiendan o no, pero si ustedes tienen un lenguaje no rico, tenemos un problema de lenguaje. Entonces, cuando yo hablo, no puedo estar definiendo cada palabra. Es muy difícil así. Y si ustedes no entienden que definir no es la verdad de las cosas, sino que definir es partir de una base para poder conversar. Por eso cuando conversás con 2 personas de distinta opinión, tienen que acercar a su punto común. Si no, se están gritando uno del lado del otro de la vereda y no se entiende la charla. Están gritando como los locos. Que es lo que pasa con un ateo y un cristiano. Ponele. No, flaco, vayan a un punto común, porque si vos hablas desde tu lugar, es obvio que el otro te va a decir que todo es mentira. Y viceversa. Entonces, primero tenemos que ir a un lenguaje formal, que era el que se buscaba, o Wittgenstein, hablando de ese muchacho, buscaba para la ciencia. Entonces, ¿qué pasa con estos muchachos, Lucas? Es que no entienden el lenguaje formal cuando hablamos de debate terraplanismo.
No tienen la idea, no saben diferenciar de modelo, de experimento, de observación, y todo eso son palabras. Y si no saben diferenciar, entonces no entienden lo que estamos cuestionando. No entienden lo que estamos cuestionando. Por lo tanto, cuando vos le das la respuesta, otra cosa, que es lo que le pasa a Iván, volviendo al tema que vos me citaste, Iván, ¿no? Y es lo que le pasa a mucha gente. Él pensaba que trayendo ese ejemplo, porque dijo 2 o 3 palabras conceptuales, ya respondía a un fenómeno, ¿sí? Cuya respuesta no está respondiendo a ese input. No estaba hablando de J. Tolan. Flaco, contestá J. Tolan. ¿Qué tiene que ver? No, porque no tiene la fracción. No, pero vos sabés el contexto axiológico, es decir, el contexto donde está J. Tolan. Está en un avión a 10 kilómetros, hay menos atmósfera, hay una ecuación que habla de la refracción que disminuye, se la tuve que mostrar en ese análisis que hicimos con Iru. Sin embargo, el tipo dice, sí, pero J. Tolan se olvidó algo, la refracción. Claro, pero me estás contestando una cosa cuando yo te estoy hablando de otra. Entonces, ¿qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no quiere escucharse. Entonces, lo que me pasa hoy, si me preguntás a mí, ¿qué me pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? Me pasa que cuando voy a un debate, me pongo nervioso porque yo tengo las ganas de que la persona entienda del otro lado qué le estoy cuestionando para que venga conmigo y empatice, pero no para que yo le dé mi verdad, sino para que entienda que yo estoy cuestionando eso, que a la luz de la verdad, eso es una explicación, pero que no está la totalidad de esa explicación como verdad del experimento. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo un J. Tolan y aparece ese fenómeno, y yo te doy todas las condiciones y te explico, vos no me podés saltar con la refracción al nivel del mar. No, y te volvés loco porque a veces tenés la respuesta. No es que no la tenés, pero es un quilombo explicar todo. Es como esto que decías de, te le estoy explicando algo a alguien y parece que cada 3 palabras tengo que definir cada palabra porque no lo entiende, ¿viste? Y es un poco taparle la falta al otro porque le estás de alguna manera tapando la pereza de que no quiere investigar todo lo que sí investigaste vos. Entonces quiere que se lo resumas. Algo que te llevó 10 años redondear, se lo tenés que resumir en 10 minutos. Me pasa eso en los debates. Me pongo nervioso porque la ecuación es el diario del lunes. Entonces, la pregunta que te hacen, que quiere una respuesta, sigue siendo el diario del lunes. Si lo importante no es la respuesta, lo importante es el ansia del conocimiento. En ese caso, en ese ejercicio, ¿no? Si se quiere, de un debate. Y termina pasando, viste que te dicen, no, pero el juez es el otro. Bueno, no, lo que termina pasando es que un debate, particularmente en este caso, que lo que pasa hoy, es para ver quién doma al otro y estas boludeces que se dicen. Fíjate qué palabras usa, ¿no? Domar. Domar viene de domo. ¿Qué pasa? ¿Te están domando? ¿Que hay un domador que nos domó a nosotros hace muchos años? Estamos Parece todos que domados. estamos domadísimos. Freedom. Sí. Entonces, en eso lo que termina pasando es que no enriquece el conocimiento. Entonces, por eso, si uno va a debatir, lo mínimo que uno espera es que del otro lado al menos se sienten a escuchar, que comprendan qué estás cuestionando. ¿Ves? Por eso la pregunta es importante, no la respuesta. Porque yo estaba en debate y decía, bueno, tráeme el modelo. Flaco, ¿sabes qué significa modelo? Si vos tenés tu modelo falla. Pero yo no te voy a ir con esa chicaneada. Entonces volvemos a lo mismo. El problema está en que la gente, y me pasa en el canal porque incluso me sorprendo yo, no sabe lo que significan las cosas. Cree saber qué significan, pero no sabe qué significan. Porque nunca se sentó a investigar profundamente un objeto de estudio. Entonces, como no tiene ese ejercicio de lenguaje amplio, esa conexión de sentido, viste que la gente te dice, volviendo al lenguaje, el lenguaje es
tener la capacidad de conectar dos nodos con un enlace. Conectar este nodo con este otro, con este enlace, y a veces se apaga y se enciende otro enlace, y acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué responde la gente? Esto no tiene sentido. ¿Ves? No tiene la capacidad de poder encender el enlace entre este nodo y este. Entonces, como no encuentra el sentido, no lo puede conectar. No puede crear un enlace entre estos dos nodos, entre estos dos puntos de conocimiento o entre estos dos objetos de estudios. O sea, ¿qué es lo que pasa con la conspiración? Cuando vos le das una conspiración, no puede entender que sujeto A sea primo de sujeto B, que a su vez con sujeto C hicieron una triangulación de negocio. Esos son enlaces. En todo el ámbito O sea, de la que es vida. una cuestión de, vos decís que es una cuestión de aumentar la capacidad de relación, o sea, igualando esto del enlace a enlazar, a relacionar, por ejemplo, un hecho con el otro, una temática con la otra, y si se requiere hacer un esfuerzo para enlazarlo, para relacionarlo, porque si vos perdés la capacidad de relacionar esas ideas, esos conceptos y empezar a unir los puntos para llegar a un nuevo nivel de verdad, te podés extraviar o incluso podés volver a esa Nigredo, podés volver al estado anterior porque es el punto de comodidad, es el punto en el que ya estabas apoyado y bueno, como no pasás por las estructuras que hay que pasar, el recorrido para llegar al nuevo concepto, bueno, volvés al estado anterior y ya. Creo que es lo que le pasa a la Mira, mayoría. ¿sabes qué pasa? Volviendo a ese lenguaje de la relación, que sería la relación entre dos conceptos. Volviendo al tema de por qué la gente se defiende, esa pregunta que me hiciste, ¿por qué esa relación, vamos a decir, ese enlace, es un hierro del 32? No es un hierro del 8, es un hierro del 32, es una cosa rígida. ¿Y cómo haces vos para romper eso? Si ese enlace, tierra esférica, eclipse, es un nodo gigante así, porque viste un montón de video de la NASA, de qué sé yo, claro, eso va a ser más difícil. ¿Qué es más sencillo? Y donde hay una cuerdita, nomás un hilo. Porque, ojo, porque también es romper y crear. Hacerla de Shiva, ¿no? Crear simultáneamente mientras vos destruís la vieja estructura. No es solo crear y crear y crear, porque si vos solo crear, ¿qué hace un laberinto? Aumenta el laberinto, aumenta la confusión. Que eso es lo que hacen ellos. Ellos arman una red gigante, por eso llaman redes sociales, crean una red de confusión. Entonces, nuestro deber es simplificar, creando los verdaderos enlaces. Pero tener la capacidad de hacerlo. ¿Sabes para qué? Para tener la empatía. La empatía implica que yo puedo comprender cómo el otro está enlazando ese fenómeno que le ocurrió con su estructura cultural. Por eso un terapeuta germánico, por ejemplo, tiene que saber que si el tipo es cristiano, y trata de usar el lenguaje cristiano, que si el tipo es un gnóstico, y bueno, más o menos, fíjate, para que como terapeuta vos lo querés acompañar desde tu lenguaje, que por ejemplo son las 5 leyes, que es una estructura de lenguaje, unas leyes, bajar el drama, para que ese enlace que está tan fuerte afloje un poco y logre encontrar el otro, o que vos lo acompañes a recorrer ese otro. Por eso hablamos de otra vez de la conducción. Entonces, eso es lo que está pasando hoy. En principio, si el enlace está, esa estructura es muy rígida, y no, loco, le vas a destruir la puesta de sentido del mundo. Entonces la persona o se suicida o se vuelve loca. Porque, o activa los tubos colectores, diría el pez fuera del agua. Pierde la puesta de sentido, fíjate, no tiene sentido. ¿Cómo? ¿No tiene más sentido esto? Entonces, ¿qué sentido tengo yo acá si esto no tiene sentido? Claro, es un desarraigo simbólico gigante. Me ha pasado, me imagino que vos conocerás más de un caso, gente que literalmente me dijo, mirá, todo lo que vos me mostraste tiene muchísimo sentido y está todo bien. Me dice, pero si yo acepto esto, no puedo seguir con mi vida como lo vengo haciendo. Entonces, por favor, no hablemos más de esto porque no puedo seguir. No es que no te creo ni nada, está todo bien, tiene todo sentido, pero no lo puedo manejar así.
casualmente era alguien, ese caso era alguien que venía de una programación religiosa fuertísima, ¿viste? Entonces, como que ¿viste? No lo puedo manejar. Me lo he visto Es corta, el ejemplo, está es el perfecto, le digo. ejemplo de la Matrix. ¿Te acordás? Cuando el loco se vuelve a enchufar. Está bien, no digo que sea despierto el de la pastilla roja, no, es simplemente un nuevo proceso. Lo que digo es que, y esa gente, el mayor amor que uno puede tener es comprender cómo se siente. Por eso te digo, y el desafío nuestro es, por eso tenemos corremos con una ventaja, siempre lo digo. Conocemos el otro modelo también. Es más, sería un gran ejercicio para la gente que defiende el otro modelo poder escuchar y comprender este modelo, aunque no lo tome, para ampliar el lenguaje, para comprender lo que estamos cuestionando. No para que vos aceptes mi cuestionamiento, no si ese cuestionamiento es mío, de última. No digo que tenga por eso se hace la riqueza del mundo, cada uno, si fuéramos un individuo, justamente es lo que nos hace únicos, originales, y enriquece a este cosmos. Ahora bien, ese es el gran desafío, tener la capacidad de convertir nudos en enlaces y enlaces en nudos. Ese nudo que antes era una cosa rígida se puede convertir en una conexión de sentido con otro. Y eso que antes era un enlace se convierte en un nudo. Eso es un ejercicio muy complejo que se llama la flexión precisamente de la mente. Es ese tipo de flexión de la mente produce que vos puedas ir excitando y apagando áreas, si se quiere, de esa estructura cultural, para que se entienda, ¿no? No de la mente, no del cerebro específicamente, pero sí de la estructura cultural, capaz de que cuando vos conversás con uno, le hablas a su manera, como cuando hablas con tu abuelo. Pero si eso pasa todos los días. Si vos sabés cómo es tu abuelo, cómo va a hablar tu abuelo, tu abuela, no sé, tu tío, tu tía, no importa. Sobre todo cuando las personas son grandes o cuando son niños, fíjate. ¿Por qué le siguen el ritmo? Es más, ¿por qué le hablan así a los niños? ¿Ves? Entonces, puedo tener la capacidad, se supone, de comprender qué estructura de lenguaje usa el niño y le hablas a ese grado, a ese nivel. ¿Y por qué no lo puedes hacer con otro adulto? Ah, ahí está el problema. Ese es el debate. No tenemos o nos cuesta porque no tenemos esa capacidad. Bueno, ese es nuestro desafío. Pero no ampliar el lenguaje en el sentido de, perdón, no ampliar el laberinto, sino porque si vos tenés todo excitado a la vez, vamos a decir, todo prendido a la vez, estás perdido. Por eso, a ver, la gente, viste que pasa estas tres cosas que se le preguntaban, yo recuerdo este ejemplo, que cuando una persona está internada se le hacen tres preguntas. Se le pregunta si sabe cómo se llama, si sabe qué día es hoy y si sabe dónde se encuentra. Está en el hospital o incluso cuando perdés viste, la conciencia, entonces te volviste un golpe, tuviste un accidente y lo primero viene el paramédico, alguien te pregunta esas tres cosas. Quizás que estas cosas están preguntando tres arquetipos fuertes simultáneamente. Uno, ¿cómo te llamas? Arquetipo familia. Dos, ¿dónde te encontrás? Psicorregión, tu territorio, ¿dónde está? Tres, ¿qué día es hoy? La época. ¿Qué pasa? ¿Has visto en personas enfermas que saben cómo se llaman? Saben dónde están, pero no qué época es. O saben qué época es, dónde están, pero no cómo se llaman. O cómo se llaman, qué época es, pero no dónde están. Fíjate vos. Hay algo que se desactiva, hay algo que se deja de excitar en esa estructura cultural que se pierde. Entonces, volviendo al tema, yo no estoy de acuerdo cuando le pegan a la mente, porque le están pegando al conductor, pero si el conductor no sabe por dónde ir y no conoce las señales de tránsito del propósito y el destino de la vida, y porque vos podés ir por el camino donde está todo empedrado, como las rutas nacionales que tenemos nosotros, toda destruida, ¿no? ¿Qué pasa si el conductor no conoce el camino? Se destruye. Entonces, lo mejor que podemos hacer, lo decía, lo decía, ¿cómo se llama este que? Ay, me olvidé el nombre, che. El que fue a Hollywood, que era
también de Oriente, que era todo entrenado en el cuerpo físico, pero estudiaba filosofía. Bruce Lee. Bruce Lee. ¿Por qué estudiaba filosofía? Viste que decía fluye como el agua, pero él le daba la orden, él le explicaba. Porque la filosofía es ese amor por el conocimiento, y el conocimiento está en el conductor. Y a partir de él le da la orden. Ahora, ¿qué pasa? Ese conductor puede conocer todas las señales, puede saber todos los caminos de la ciudad, puede ser un taxista si querés. Pero si el que se sube al carruaje no sabe a dónde hay que ir, ¿qué podríamos llamar espíritu? No hay voluntad. Y ahí está la discusión. ¿Qué hay con esas personas cada vez que tiene que... Pues la pregunta es, el conductor se da vuelta y dice, ¿a dónde vamos? ¿Te acordás de la de Fernandito Nenecho? Decía. ¿Y qué pasa si ese, cuando se le pregunta, no contesta? Ahí está volviendo al principio de la conversación. Es la responsabilidad. Porque si vos decís hay que ir para allá y no era para ahí, hacete cargo, macho. Vos sos el transportado, vos sos el que dijiste a dónde hay que ir. Esa es la discusión. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ese conductor sí puede saber todo, pero sabe lo del mundo, pero no dónde tenés que ir vos. Por tanto, si vos tenés un propio recorrido, un propio camino, sos vos el que tenés que decirle a ese conductor, a ese taxista, che, yo tengo que ir a tal lugar. ¿Conoce? No, no conozco, porque es un único camino. En el mundo es el propio. Bueno, yo te voy a decir por dónde hay que ir. Y ese es el problema. Porque si vos le decís a eso, le enseñás a la mente, el espíritu le dice al cuerpo, a la mente y al alma dónde hay que ir, después hay que ser responsable de eso, ¿eh? Y muchos no quieren. Prefieren ir donde hay que ir. Porque total me lo dijo otro. Por eso quizás pasa esto, ¿no? De la falta de responsabilidad o el no aceptar eso. Y dentro de todas las cosas que se pueden hacer y que uno en distintos planos va haciendo, vos entendés que, y con esto también hablar un poquito del evento, como para marcar ahí una diferenciación de accionares, ahí para decir, bueno, ser difusor o ser divulgador de la información tiene mucha responsabilidad, a veces menospreciada o desvalorizada, porque bueno, hay mucha relatividad de la verdad ahora. Entonces, hace un rato en un grupo estaba hablando de eso, específicamente el relativismo, ¿no? de la verdad, y hablaba de esta imagen que tiene la luz, proyectándose a través de un cilindro. Ese cilindro muestra el círculo en la sombra 1 y dice cierto. Pero después está la otra luz que proyecta un rectángulo. Y también es cierto. Pero la verdad es que es un cilindro. Si bien las otras dos proyecciones son ciertas, tanto la del círculo como la del rectángulo, pero la verdad es otra. Entonces, hoy en día quizás la ilusión de la proyección está muy inclinada a la polarización de esas verdades, de esos paradigmas que tienen ilusiones armadas, que arman círculos y arman rectángulos, que son ciertos y que tienen un montón de cuestiones positivas, pero que como mucho son solamente partes de la verdad absoluta. Entonces, quizás el que enseña, el que difunde, el que se expone, tiene una responsabilidad mayor que el que lo hace por mero aprendizaje personal, porque también enseñar es aprender dos veces. Entonces, con el tema de los eventos,
que ahora si querés contarme del próximo, va a estar bueno, porque siempre yo trato de hacer, no solo con esto, pero con lo más que se pueda, por distintas vías, ya sea sociales, culturales, económicas, un llamado a la acción para cambiar, para decir, bueno, apliquemos toda la teoría que tenemos, que sirve como teoría para aprender a pensar y dar respuestas en lo real. Entonces, bueno, si es economía, bueno, podemos hacer un montón de cosas. Está lo de la Juna. Mañana hay, seguro después publico el flyer o lo mando, que hay una acá en Capital, la G1, ¿viste? ¿Viste? La moneda libre y bueno, es algo que tiene un movimiento muy lindo eh, y, y realmente puede ayudar a muchas cuestiones y a muchas personas, a muchos seres que se nuclean con un nivel de conciencia en común para dar una respuesta a algo. Y después, eh, qué sé yo, aldeas ecosustentables y un montón de cuestiones que hemos hablado en el canal que son llamadas a dar respuesta en distintos niveles, con distintos niveles de resolución. Pero con el tema de los eventos, y si querés hablar un poquito, reitero, del próximo, eh, ¿qué es lo que pensás también que le aporta a diferencia de una red social solamente o de contenido virtual al que se acerca? En principio vamos a hablar, eso que vos dijiste de lo cierto y la verdad es clave, porque el problema, para mí, a entender, es que la cuestión de la verdad está pensada como se dice en este libro, ¿no? Como presente extensivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si sumo el círculo y el rectángulo me va a dar el cilindro. Y eso es un error. Vamos a decir que las partes del todo, si las sumo, me dan el todo. Entonces se piensa que la verdad es tener más, ¿ves? Es por cantidad. En ese ejemplo del cilindro, que lo hemos explicado incluso en cuadrantes con los muchachos varias veces, se puede desprender de ahí que la verdad es una sola. Algo que le cuesta a muchos. Ahora bien, vos no sos el cilindro, vos sos el observador. Por lo tanto, ¿el cilindro tiene algo oculto que no te va a mostrar nunca? No lo sabes. ¿Cuántas veces yo puedo ir a rebanar el cilindro? Que de hecho se de paso a través de un cilindro que uno consideraría una rebanada, un conocimiento, otra rebanada, otro conocimiento de la torta. Me parece que fuera una torta, se llama tajada. Nosotros tenemos un grupo que se llama tajadas. Tajada es conocimiento. Cada uno tiene una tajada. Esta para ante el cilindro de forma uno de recta, el otro más oblicuo, y va sacando una tajada porque es su parte. Ahora bien, alguien diría, bueno, si yo tengo todas las tajadas, llego a la verdad, tengo el cilindro, tengo la torta. Me quedo con la torta, dice, ¿no? Ahí tengo todas las tajadas. Y no, porque siempre puede ser una rebanada más. ¿Cuántas rebanadas hay? Puede ser infinitas. Y el infinito no termina nunca. Por eso es infinito. En cambio, lo absoluto, que es la verdad absoluta, es lo uno. Eso es lo más complejo de este mundo. A nosotros nos hicieron creer que lo absoluto es el todo. No, en el absoluto puede estar el todo, pero es lo uno. Por eso es absoluto. Es más, puede ser una concentración en un punto. Y ahí está todo. Entonces, en cambio, lo infinito, fíjate, esa idea que nos dieron de presente extensivo, de cantidad, dicen infinito, entonces no termina más, no termina más, entonces es ampliar el laberinto, ¿ves? Por eso se habla de concentrarse, Luca. Hay que concentrarse, hay que llevar todo a un punto, ¿ves? Concentrar, centrar en un lugar. Eso también tiene que ver con la forma de la Tierra es importante, si somos el centro. Entonces, respecto a eso, a mi parecer, pues de ciertas investigaciones, la verdad es presente comprensivo.
No importa si tenés 2 o 3 tajadas. Lo importante es que en la rebanada llegues al centro de la verdad, de ese cilindro. Porque si vos cortaste una tajada, yo lo explicaba una vez este ejemplo, ¿no? Yo tengo acá una hoja. ¿Qué pasaba? Es más, me acuerdo que fue en el evento del dino-negacionismo, ¿no? En estas tajadas que uno hace, suponete que hay 3 tajadas, qué sé yo. Suponete que esto se llama germánica, esto se llama astrología, esto numerología, esto tierra plana y qué sé yo, ¿no? Entonces, cada una de las rebanadas que yo le corto, germánica, numerología, tierra plana, astrología. Ahora, cada una de ellas, si yo tengo en el centro la concentración, te lo dibujo así, pero es un punto en realidad. Te lo voy a dibujar como un círculo porque en el mundo de la 3D no podemos dibujar un punto. Eso se enseña en matemáticas. Yo le hago a los chicos cuando daba, primer año antes, ahora no tengo más primero, pero decía, dibújenme un punto, chicos. Y van los chicos, agarran el marcador. Ya está, profe. No. Profe, ¿cómo no? No, eso es un círculo. Profe, dibújeme un punto. A ver, otro. Lo dibuja otro. No. Y lo quieren hacer más chiquito. Sigue siendo un círculo. Si ustedes le hacen zoom, sigue siendo un círculo. Entonces, el punto justamente en la geometría euclidiana es eso. Entonces, suponete que este es un punto que no se va a poder dibujar en estas tajadas. ¿Dónde está la verdad? En el punto. Y si yo corto un pedazo de esta tajada, ¿me voy a llevar un poquito de la verdad o no? Sí. ¿Y esta? ¿Me voy a llevar un poquito de verdad? Sí. ¿Y ese poquito de la verdad te alcanza? Si es en presente comprensivo, sí. Porque si yo tengo un poquito de eternidad, ¿soy eterno? ¿O necesito mucha eternidad? No, la eternidad es eternidad. ¿Viste? Entonces está pasando eso con la cuestión de la verdad. Y una vez Lole lo dijo así muy sencillo. ¿Vos sos de verdad, Lucas? Entonces vos sos la verdad. ¿Sos de verdad? Empezaste, no sé, soy de verdad. No, una proyección de la mente. Entonces, si yo soy de verdad, soy el que estoy mirando el cilindro tendrá la verdad para sí mismo. Decía Cerati de vuelta, te lo cito, te doy todo y siempre guardo algo. Yo no puedo dar la verdad que es propia. Todo el mundo me puede conocer. ¿Viste que como pasa con las parejas? Yo conozco absolutamente todo de él, dice una persona, una pareja respecto a otra. Y no es cierto, no podés conocerlo, no hay manera, porque hay algo que él guarda para sí que no lo puede presentar. Así como hay cosas que se pueden aprender y no se pueden enseñar. No podés, porque cada vez que lo vas a hacer, lo vas a tener que estructurar en un lenguaje y ya no es. Cada vez que lo tengas que llevar al lenguaje ya no es esa verdad. Por eso el lenguaje, por eso la verdad no está en la ciencia. Vos te aproximás a la verdad, pero no está. Nunca es alcanzable, porque siempre puede haber un esquema, un experimento, un ejercicio, un pensamiento en la mente que mejore. Eso es una entelequia, por eso hablaba Platón de la entelequia, el mundo ideal. Ahora bien, en esa verdad, si vos sos capaz de lograr que a través de esa tajada como la Tierra plana llegás a la verdad y conectás con los demás que tienen su verdad, que no es su verdad, que es la verdad, vos te diste cuenta que no importa si la tenés, sino que existe. Y esta es la discusión, porque ¿qué pasa cuando uno encuentra tantas tajadas? Siempre damos el ejemplo de Fantino. El tipo estudió filosofía para negar la verdad. Porque dice, no, y yo me di cuenta que estaba este filósofo, y cada vez tenía su verdad, ¿no? Esta es la del cilindro. Y claro, vos estudiaste filosofía para negar la verdad. ¿Sabes por qué te pasa eso, Alejandro? Porque tu problema no está en si existe o no, es que la querés tener. Y pensás que cuanto más tajadas tenés, la vas a tener. Y te das cuenta que no. Entonces la negás. Como no la puedo tener, no existe. Esa es la primera inclinación, ¿ves? Niega la verdad porque no la puede tener, porque hay tantas tajadas, tantas maneras de llegar, que la empieza con, que son angurrientos estos tipos. La piensan por cantidad de porción en lugar de profundidad en la porción, aunque te toque un anilito de porción. ¿O llegás al centro o no? Llegás. Entonces, la primera conclusión de estos tipos, ateo materialistas, nihilistas, es no existe la verdad porque no la puedo tener. ¿Y cuál es la segunda conclusión de los otros?
como se dan cuenta que existe tantas tajadas y tampoco pueden tenerla, entonces hay tantas verdades, dicen. Fíjate. Y no, flaco, es una. Fíjate cómo dos interpretaciones del mismo hecho de que ven tantas tajadas, porque vos ves el cilindro, no podés negar esa explicación. En este caso, el círculo y el rectángulo. Hay uno que dice, entonces no existe, y hay otro que dice, entonces hay un montón de infinitas de verdades. No, sigue siendo una. El problema es que lo estás viendo en presente extensivo. Pensás que es por cantidad y no por profundidad, y no por calidad. Y acá la discusión es, no sé si tengo la verdad, no la sé. Yo sé que soy de verdad, o al menos intento ser de verdad, pero me alcanza con que exista. Con que exista la verdad, me alcanza. El problema es porque no la quiero tener, porque eso es un problema, ¿ves? Del paradigma, si se quiere, de la economía o del cuerpo, de tenerla, ¿ves? Eso es lo que ellos quieren, tener la esfera. Che, ¿dónde está el límite de la Tierra plana? Decime cuál es la profundidad, porque los tipos la quieren tener, dibujar para tenerla, ver la mano. ¿Sabe quién decía esto? Lenny. Nuestro gran amigo Lenny Lennart, viejo, Mauricio se llama. Decía, ellos armaron este sistema para tener la esfera, porque con eso la dominan y dominan el mundo. Cuando vos le planteas un sistema donde no sabes dónde está el límite inferior, superior, lateral, no la pueden tener. Entonces te piden el modelo para tenerla. No la pueden dominar. Entonces, eso en principio. Y en segundo lugar, la pregunta que me hiciste, no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, pero me preguntaste sobre los eventos. Los eventos Sí, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? van mutando. No, van mutando, van mutando. En el sentido de las conferencias tienen un objetivo. En principio, en aquella época, el objetivo era conocerse. Como la dinámica del conocerse no termina porque cada vez más gente, puede seguir cumpliendo ese objetivo. En un principio se hablaba de lo mismo que se hablaba en los directos, fíjate, y se expresaba en un evento y todos se conocían, negro, tomamos unos mate, un café y te conoces, sabes quién es el otro para darte cuenta que no estás solo. Y ya empezás. Ahora, luego llega un punto en la etapabilidad de eso, que ya lo que vos buscás es orientar a través de eso. Entonces ya no haces lo mismo que los eventos, sino que planificás y pensás cómo hacer para en una reunión o en una conferencia dar una herramienta analítica para orientarse. No sé si vos fuiste al evento del 2023, pero ahí hablamos de los 4 paradigmas. Sí, señor, estuve y me gané la remerita. La tiraron los Qué pibes y yo la agarré ahí. Fui el Qué afortunado. grande. ¿Viste? Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque ya sé que son los paradigmas imperantes y que nos condicionan, pero si usted no le da respuesta, es lo que intentamos decir. Salir de la parte del anigredo y el albedo y pasar a las citrintas para lograr la rubedo, que es, bueno, y ahora usted tiene su propia ropa, su propia cosmovisión, ejecute en el mundo su accionar. Ahora bien, este movimiento heterogéneo particular tiene unas características que le impiden funcionar colectivamente y a la vez no. ¿En qué sentido? Y que no, yo soy de Neuquén y vos estás en Quilmes. Entonces uno tiene que saber con qué bueyes aras, como dice el dicho, para buscar la manera de tratar de transmitir la herramienta para que el individuo desde su lugar accione. Y que cada tanto nos juntamos, y hoy pasa esto, lo que va a pasar en el evento siguiente, para hacer un alto del camino y ver o si vamos a dar una nueva visión de las cosas, o si vamos a hacer digamos, como una especie de lista de recorrido de objetivos que van, o si se sigue hablando de lo mismo. Particularmente el evento que viene ahora, hay 2 eventos. Uno, el 1 de marzo, en Uruguay, Punta Ballena, como el año pasado, ahí en Uruguay, los muchachos, el 1 de marzo, 17 horas, el complejo ese Sirá, Punta Ballena. Y el otro evento va a ser al fin de semana siguiente, el 8 de marzo, en Buenos Aires. El primer evento se va a hablar de simbología
y revisionismo histórico. ¿Por qué? Porque uno de los invitados, y como estamos en el contexto de identidad soberana, por ejemplo, que es Sashi y compañía, uno trata de brindar las herramientas, tanto históricas, simbólicas, políticas y geopolíticas, para un movimiento que ya hizo carne porque logró un objetivo, por ejemplo, que haber llegado al Congreso. Por ejemplo, un objetivo, eso no es el destino ni la Rubedo. La Rubedo es un estado del ser. Más bien, si ese estado del ser se sostiene, esos objetivos ejecutan un accionar donde se puede decir ese revisionismo. Entonces eso tiene, fíjate, una óptica, un objetivo específico. Es un evento con un objetivo. Se hace un revisionismo, vas a ver que en el evento se revisiona y se analiza la cuestión simbólica de Uruguay, particularmente porque así lo planteó Martín y está muy bien. No directamente se habla de tierra plana, no se va a hablar de eso. O sea, tiene que ver con este mismo lógica de cuestionamiento. Y en particular yo le ofrecí a Martín un desafío que lo vamos a expresar conjunto a Rafa y los pibes, obviamente, Rafa Currao, de hacer un análisis alquímico de este partido que es una consecuencia de una identidad y la importancia de la identidad. Como herramienta o como ejemplo de algo que se ejecutó en acción y que de alguna manera mueve el avispero e impone nuestra visión del mundo, en el mundo real. No en el margen, en el mundo real. Che, loco, está, golpea la puerta y dice, che, acá también estamos nosotros, ¿eh? Y opinamos esto, esto y esto, con las luces y las sombras y con las ventajas y las desventajas de eso, ¿no? De la censura, de esto, de que me quieren echar, de que me denuncian, de que me tienen preso. La exposición. Solo eso, ¿no? Bien. El evento de Buenos Aires, otra particularidad, tiene el objetivo de expresar, y yo te lo explicaba mediante la alquimia, los 10 años del movimiento, de los cuales va a estar expresado en eso todo el proceso individual y colectivo del movimiento con los hechos, como cómo emergen las cuestiones, las primeras experimentaciones, las siguientes, las mejoras, los retrocesos, los errores, las primeras difusiones masivas, los primeros encuentros y conferencias, que llamaban encuentros. Fíjate, encuentro no es lo mismo que conferencia. Y también incluso qué es lo que se logró, dónde está el cuidado para no volver al Anigredo, que es lo que termina pasando, ¿no? Si uno no sale de eso, vuelve al Anigredo. Si uno se queda en Albedo, vuelve al Anigredo naturalmente. ¿Por qué? Porque ahí vuelve a ser anti dentro del anti. Entonces vuelve al Anigredo. Quien conoce la etapa de la alquimia se dará cuenta. Pero particularmente el evento de Buenos Aires tiene esa lógica en este caso. Se va a hacer una especie de resumen, bueno, no es una síntesis, una especie de resumen de los 10 años, con todo lo que se hizo, todo lo que se logró, y va a haber preguntas y respuestas, para que la gente diga lo que le gustó, lo que no le gustó, o sea, va por ahí, en particular este año, porque justamente estamos en esa época de los 10 años. Y como un movimiento heterogéneo, porque es heterogéneo, se mueve, no se mueve, si es heterogéneo, va cada uno en cualquier dirección, volviendo al dibujo de la fuerza, cada uno, porque vos podés decir, la sumatoria de fuerzas da igual a 0, ¿eh? Yo voy a la misma dirección, sí, pero en sentido contrario. ¿Y sabe qué? Hay una fórmula física que dice F1 menos F2 y dale 0. Entonces no hay un movimiento que no se mueve, o en realidad es un movimiento que vibra, porque cuando un objeto simplemente se mueve, una cosa es que se mueve en una dirección con un caudal, y otra cosa, esa es la versión nuestra, por supuesto. Pero el terraplanismo y cada uno tiene una versión. Eso lo hace también rico en el sentido de que cada uno tiene una opinión de lo que es la cosmovisión. Nosotros vamos a la versión nuestra. Invitamos a la gente que nos quiere acompañar. Es una versión nuestra, no es la versión de los terraplanistas. No, es la versión nuestra con estos elementos, este otro y este otro. Con este hecho, con este otro. Y tiene esa tónica esta vez. E incluso para mirar lo que puede o no pasar. Es decir, lo que puede o no pasar como un movimiento y como individuo si uno no logra sortear esas etapas.
Porque te vuelvo a decir, después hay que volver al mundo real, que es el diario, donde hay que aplicar eso. Aplicar todo lo aprendido. Yo tomo los eventos como la práctica. Ni hablar los directos, ¿no? Como la práctica para la vida diaria, que no es fácil, al contrario, es lo más complejo que hay. Porque justamente estás jugando a un lenguaje que el otro entiende, pero como tenés empatía, o deberías tenerla, tenés que tener la capacidad de que ese otro entiende así. Si yo he hablado con los arquitectos, los ingenieros de donde yo trabajo, ¿qué piensan de los 15 minutos? Pero yo le doy la versión de lo que yo pienso de los 15 minutos. Pero si yo no estoy ahí, no se debate de los 15 minutos. Se aprueba los 15 minutos. Para el que no sabe, se refiere a las ciudades de 15 minutos Claro. y todo eso, ¿no? Exacto. Y así de muchos temas. Entonces, como este es un movimiento complejo donde no hace territorio, salvo cuando te encontrás con los de tu zona, el desafío es brindar la herramienta que uno piensa que sirve, que funciona, y después está en cada uno de tomarla o no, para que la aplique en la diaria. Y así de a poco ir, porque justamente como es un movimiento nuevo, va de a poco ejecutando una acción. Y encima es un movimiento censurado, ¿cuánta gente no expresa o no dice por miedo? Nosotros ya estamos quemados, estamos prendidos fuego, ya estamos alquimizados. Si no, hay que preguntarle a 2 o a 3, porque uno nunca sabe. Exacto. Estoy súper contento de que hayamos podido concretar esto. Es la primera vez que tiro ese chiste ahí en un directo. Estás suelto entonces, estás bien. He roto muchas cogniciones con ese chiste. Y claro, como siempre digo, es infinito. Afortunadamente, podríamos, digamos, enriquecernos infinitamente. No me pasa, quizás a vos sí, pero a mí no. No me pasa con absolutamente todas las personas con las que hablo, todos los seres que están en mi camino. Por eso voy al encuentro, me ocupo de ir al encuentro y también compartirlo con los demás, mi encuentro con esos seres que yo considero que me enriquecen tremendamente porque me llevo un montón de cuestiones súper importantes, como siempre, que los escucho, eh, y, y me dirijo a eso, ¿viste? Esa direccionalidad del caminante, del que tiene sed. Me encantó cómo le definiste, un presente comprensivo, y no como algo estático que está ahí esperándote quieto para que lo alcances, ¿no? Entonces, me parece súper importante. Pero bueno, si de acá derivamos en un encuentro presencial, como parece que así va a ser, en Baires, bueno, desde ya también contá conmigo para lo que necesiten también ahí en el evento. Si les puedo dar una mano, espectacular, estoy ahí, yo estoy cerquita, así que ojalá que llegue mucho más alto y sea mucho más luminoso incluso de lo que podemos imaginar, más en estos tiempos, porque eso abre muchas aristas para hablar muchas cosas que se hablarán en su debido momento del nuevo año que ahora arranca el nuevo año chino, que es bastante más acertado en sus influencias energéticas que lo otro, en muchos aspectos, y ya este año arrancó con una energía tremenda, el gregoriano. Imagínate cuando ahora se empiecen a posicionar ahora otras configuraciones astrológicas y empiece a fluir la posta energética, ahora cuando vaya pasando el veranito, empiece a fluir la posta energética de este año. Me parece que va a ser un año tremendamente movido y que bueno, que hay que estar muy atento y dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Como decía la frase, ¿no? No me acuerdo de quién, pero decía, busca lo esencial, pero guíate por la respuesta de lo visible.
Es el ver las cosas como son y como quisiera que sean simultáneamente, diría Lacan. Simultáneamente. El cómo son me sirve para dar respuesta a lo real, lo que hay. Yo no puedo darle respuesta y hablarle a alguien que no existe ahí, que no está. Por lo tanto, usted no puede caer y decir, sí, porque vos tenés toda esta información, caerle a una persona que no es y le hablas de una manera y no está, no te va a escuchar. No te va a escuchar porque le estás dando a alguien que no es. Pero a la vez tenés que tener en cuenta ver las cosas como quisieras que sean. Que es la que te impulsa a bajar ese lenguaje, a hablar con ese otro, un lenguaje más cotidiano, más vulgar, más de la televisión, no sé. Estoy pensando en voz alta. Para llevar a esa persona a que se interese o no, o para enriquecer esa conversación, o para que la otra persona también se dé cuenta, che, hay un mundo afuera que está complicado, que también te afecta. Entonces, constantemente estamos entre esas dos. Entre lo que quisiera, si yo me quedo solo con lo que quisiera, no es lo real. Y si yo me quedo solo con lo real, entonces queda como está. No, no, simultáneo, es sincronístico. Un lujo. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por compartir. Ojalá que sea la primera de muchas, más que bienvenido siempre. Y bueno, dijiste el 8, el 8 de Buenos marzo. Aires, 8 de marzo, Buenos Aires. Pronto saldrán la entrada a la venta. Hay 150 entradas nada más. Así que se va ¿Va a a ser en vender el mismo rápido lugar? para ¿Va a ser en el alojarlos. mismo lugar del anterior? No, porque el otro era más grande. Era en Paseo de la Plaza. No, esto va a ser en Palermo, un teatro de Ok, Palermo. excelente. Bueno, Ahora va a va a estar salir la excelente. información en breve. Compartiremos. Seguramente después hay un post evento. Como va a ser evento temprano y no va a durar mucho, una duración de 4 horas, posiblemente haya un post ahí en algún, en el bosque de de Palermo, algo ahí para que no nos mate la tarde. Eso. Esa es la otra parte que también enriquece mucho. Sí, totalmente. Un lujo, hermanazo. Gracias a Bueno, vos por la invitación, loco. Un placer y a mí, como siempre digo, me encanta esta charla. Es un espacio para reflexionar, para pensar, para recordar, para aprender, para escucharse también. Y bueno, gracias a los demás que estuvieron del otro lado, a los que verán el video. Así que un abrazo, gracias. Gracias a vos, loco. muchísimas gracias a todos. Muchos éxitos.